Hola a todos, hoy vamos con un video de una serie de videos que sé que a ustedes les gusta mucho, la teoría de componentes, y esta vez será sobre los relés, renovando el video en el que hablé sobre ellos hace bastante tiempo, así que si quieres aprender sobre ellos pues ya sabes, quédate y a empezar. En la electrónica es fundamental el poder controlar circuitos con otros circuitos, y tenemos varias formas de hacerlo. Como ejemplo tomaré un pin de salida de un microcontrolador o de un circuito integrado de baja potencia, que entregará voltaje o no dependiendo de algún sensor o señal de entrada. Y queremos que cuando haya dicha presencia del sensor, algo lo indique por medio de ese pin. Lo más sencillo es usar un LED con su respectiva resistencia limitadora. Sin embargo, si ese sensor indica que hay una explosión radioactiva en una empresa, un LED no basta para alertar a todo el personal. Lo mejor será utilizar una sirena que funcione a 5 o 3.3 voltios DC según el microcontrolador. Sin embargo, ustedes dirán, un microcontrolador no puede entregar la suficiente corriente como para hacer funcionar una sirena, por lo que haremos uso de transistores, comúnmente un MOSFET, y con ellos podemos hacer las veces de interruptor, diciendo que con una señal pequeña, como es la del microcontrolador, controlamos una señal grande, como es la sirena. Sin embargo, imaginemos que no es una empresa, sino una región, una explosión nuclear, y necesitamos alertar a miles de personas, y usamos una sirena de 120 voltios o 220 voltios AC, que sea capaz de alertar a todo el mundo. Y el problema de los MOSFET es que no se usan en circuitos de conmutación AC, y aun si fuera DC la sirena, la corriente que consume la misma es muy alta, y consecuentemente el transistor se calentará mucho, y será una sirena ineficiente. Además será bastante costoso el sistema, porque tal vez necesitemos añadir un sistema de enfriamiento adicional. Una solución más sencilla y más eficiente es el relay o relevador, que hace uso de una de las propiedades de una bobina para generar un interruptor con ciertas características que un transistor no tiene. Al igual que todos los componentes en la electrónica vienen diferentes encapsulados y diferentes tipos, que le permiten funcionar a diferentes voltajes y soportar diferentes corrientes. Para entender cómo funciona, partiremos de que existen dos tipos de relés, los electromecánicos y los de estado sólido. Para entender cómo funciona el relé electromecánico, usaremos un modelo de relé bastante usado y estándar, el relé de armadura. Tomaré como ejemplo un relé cuyo encapsulado es casi cuadrado de 5 pines, que podemos encontrarlos en UPS, en módulos de control, fuentes de alimentación, etc. Todos los relés constan de dos partes fundamentales, la bobina de acción y el interruptor. Si observamos el símbolo de un relé simple, que también se puede encontrar de esta forma, tenemos la bobina y el interruptor. Y veremos que el interruptor tiene tres pines, llamados pin común, pin normalmente cerrado y pin normalmente abierto, aunque también existen de solo dos contactos. Cuando no hay ningún voltaje aplicado a la bobina, el pin común está conectado al pin normalmente cerrado, y es por eso que se llama así, porque está normalmente cerrado con respecto al pin común. Y el normalmente abierto se llama así porque está normalmente abierto con respecto al pin común. Cuando aplicamos un voltaje a la bobina, el pin común se conecta con el pin normalmente abierto, y cuando dejamos de aplicar ese voltaje, el pin común se conecta al pin normalmente cerrado. Y así es como funciona el relé, en donde podemos conectar una carga entre el pin común y el pin normalmente abierto, o entre el pin común y el normalmente cerrado, según el comportamiento que queramos. También he de decir que los relés pueden verse con solo dos contactos, y pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. En ambos casos, al aplicar el voltaje en la bobina cambiará de estado, pero en el primer caso cerramos el interruptor y en el segundo lo abrimos. Según qué aplicación tengamos en mente, será más útil uno frente al otro. Ahora que vimos qué comportamiento tiene, vamos a abrir un relé y veremos cómo funciona en su interior. Tenemos una bobina con alambre esmaltado muy fino y tenemos dos placas de metal separadas por aire, las cuales están conectadas al pin común y al pin normalmente abierto. Cuando ponemos un voltaje a la bobina, por propiedades de la misma, genera un campo magnético en su núcleo, se convierte en un electroimán y atrae al contacto superior uniendo ambas placas. Cuando se deja de aplicar ese voltaje, la bobina pierde el campo magnético, el electroimán se anula y el contacto vuelve a su estado original. En general, los relés unen dos placas por medio de una bobina, aunque la forma y tamaño varíen. La esencia es la misma en todos. Sin embargo, también podemos encontrarnos con relés de más canales o contactos, es decir, relés que, con una misma bobina, podemos accionar dos o más interruptores aislados, cuando queremos controlar varias cargas de forma separada usando la misma señal. Y para evitar confusiones, dependiendo de las características de cada uno, tendremos que ir al datasheet del mismo para comprobar su patillaje. Como ya lo imaginarán, los relés tienen límites como cualquier cosa. En la serigrafía de los mismos podemos encontrar dicha información. Lo primero es el voltaje de trabajo de la bobina, que lo encontramos resaltado de alguna forma, ya sea en nombre o con algún símbolo.
Como veremos, este voltaje es DC y suele estar en torno a los 5, 6, 9, 12 y 24 voltios, aunque existen más valores de voltaje según la aplicación. Luego tenemos el voltaje y la corriente máxima que soportan los contactos, tanto en DC como en AC, y ahí tenemos una ventaja más del relé, que funciona tanto en DC como en AC, puesto que es un interruptor mecánico, no usa saturación de materiales, ni ningún tipo de dopaje, ni junturas como si lo hace un semiconductor. Al final del video trataremos ventajas y desventajas del mismo, por lo que no haremos énfasis en ello por el momento. Otro tipo de relé es el tipo Reed, que básicamente tiene las placas dentro de una cavidad de vidrio con gas inerte en su interior, y que cuando se acerca un imán al mismo, las placas se unen. Este tipo de relés se suelen usar como sensores, puesto que solo soportan corriente en el orden de miliamperios. Una aplicación del mismo podría ser en puertas, para detectar cuando una puerta está abierta o cerrada, y activar una alarma, cerrar una llave electrónica, etc. Ahora que vimos los relés electromecánicos, vamos con los relés de estado sólido, que contrario a lo que pensamos, de relé no tiene nada, porque este relé no tiene nada que se mueva, no tiene contactos ni nada por el estilo, lleva internamente un circuito como tal, y es por eso que es de estado sólido. Dichos relés los podemos encontrar en el mercado con un rango amplio de voltaje de entrada y además sin varios de los problemas que presenta un relé electromecánico, que reitero veremos al final del video. En cualquier caso, el relé de estado sólido está conformado por un triac, un componente que, si bien merece un video aparte, básicamente son dos diodos controlables enfrentados entre sí, que nos permite controlar cargas AC, aunque también se puede hacer con cargas DC. Ahora, el triac necesita un voltaje para activarse y aquí entra el optoacoplador, que es un LED infrarrojo enfrentado contra un elemento fotosensible, tal como un fototransistor o fototriac, y este elemento fotosensible puede accionar el triac y encender la carga que tengamos conectada al mismo, por lo que provee al sistema aislamiento galvánico, al igual que lo provee un relé electromecánico, porque el aislamiento entre el LED y el componente fotosensible es del orden de kilovoltios. Y otro aspecto interesante es que al ser luz, la frecuencia de conmutación puede ser muy alta, del orden de decenas o cientos de kilohertz, perfecto para hacer dimers o PWM. El LED del optoacoplador suele estar acompañado de una fuente de corriente constante o de una simple resistencia limitadora para encenderlo. De hecho, perfectamente podríamos usar como fuente de corriente constante el circuito del probador de LEDs que enseñamos a hacer anteriormente, obviamente recalculando para nuestras necesidades, y así obtenemos una amplia gama de voltajes de entrada, en vez de un voltaje fijo que necesita un relé electromecánico. A la salida del triac, como vimos antes, tenemos conectado el voltaje de la red y la carga, listo para encenderla. Y así, de forma muy simple, es como funciona el relé de estado sólido. Por supuesto, como el triac lleva dos diodos internamente, tenemos una caída de voltaje entre ellos, que se resume en calentamiento, por lo que algunos relés de estado sólido llevan disipadores, según qué aplicación tengan. Y bien, ahora vamos con las ventajas y desventajas de cada tipo de relé. Empezaremos en DC, comparando un MOSFET contra un relé de armadura. Como ventajas, el relé permite controlar cargas DC y AC, mientras que el MOSFET solo permite cargas DC. Luego, el relé aísla galvánicamente el circuito de entrada con el de la salida, puesto que el voltaje que recibe la bobina no tiene que estar referenciado al mismo negativo que la salida, son independientes, lo que lo hace seguro y fácil de usar, mientras que el MOSFET requiere que tanto el voltaje aplicado al gate como la carga a encender estén referenciados también con respecto al source, por lo que no provee aislación galvánica. También el relé posee pocas pérdidas porque la resistencia que poseen los contactos es muy baja, y para cuando el relé se caliente bastante es porque se aplica una carga fuera de su rango de trabajo, mientras que en el MOSFET la resistencia entre drain y source se hace presente, y según qué MOSFET sea y en qué zona esté trabajando podemos tener una pérdida importante. Ahora vamos con las ventajas del MOSFET. La primera es que su velocidad de conmutación es muchísimo mayor que la velocidad que puede alcanzar un relé, lo que lo hace perfecto para PWM, cosa que no podríamos hacer con un relé. La segunda es que no hay desgaste mecánico, no hay nada que se mueva ni que se desgaste con el tiempo, como sí pasa con los contactos del relé. La tercera es que no hay ruidos de conmutación porque las placas del relé al unirse entre sí generan un chasquido característico, que de hecho si están en un auto antiguo las luces direccionales se comandaban por relés y de ahí que se escuche ese típico sonido cada que la luz cambia de estado. Regresando al tema. La cuarta ventaja es que por teoría de los MOSFET la corriente que necesita el drain para encender el MOSFET es prácticamente cero, del orden de micro o nanoamperios, mientras que la bobina de relé puede consumir desde 5 hasta 100 miliamperios o inclusive más, según el modelo, por lo que lo hace dependiente de una fuente que sea capaz de entregar esa corriente, que según qué casos puede que un microcontrolador no pueda con ella, y allí se suelen añadir BJTs o MOSFET para controlar la corriente de la bobina, sin usar mucha corriente del microcontrolador. La quinta es que si usamos el relé en DC, en términos de tamaño un MOSFET es mucho más pequeño y puede gestionar mayor cantidad de corriente y voltaje que un relé, aunque claro, como lo dije antes, hay muchos encapsulados tanto en relés como en MOSFETs.
Y por último, la sexta es que el voltaje que puede llegar al gate del MOSFET tiene un rango bastante elevado comparado con un relé, porque a voltajes bajos puede no encender y a voltajes altos la bobina se calienta y se puede quemar. Por último, tenemos a los de estado sólido frente a los electromecánicos. El relé electromecánico tiene como ventaja la eficiencia, porque recordemos que el relé de estado sólido está conformado por un triac que tiene la caída de voltaje de 1.4 voltios idealmente, y que para cargas AC que consuman gran cantidad de corriente se calentará bastante, mientras que un relé electromecánico no lo hará. También es más sencillo de usar y más barato, porque solo lleva un componente, el propio relé, mientras que uno de estado sólido lleva autoacoplador, resistencias, condensadores y el triac, aunque también con relés electromecánicos se pueden utilizar autoacopladores para obtener una aislación mucho mayor, porque solo con usar un relé no basta para proteger al circuito de control. En breve explicaremos el porqué. Por otro lado, el relé de estado sólido tiene como ventajas que, al ser sólido, no tiene partes móviles, por lo que no se desgasta. Puede ser utilizado como dimmer, usando control por ángulo de fase, aunque no todos los relés de estado sólido lo permiten. Y la corriente que necesita el LED del autoacoplador para funcionar suele ser menor a la corriente que requiere la bobina del electromecánico. Regresando al tema de la aislación, tenemos un problema. Cuando el interruptor que acciona la bobina se abre, la bobina tenía un campo magnético que cargó previamente, que en ese momento colapsa e intenta entregar esa energía en forma de corriente. Sin embargo, al haber un circuito abierto no puede hacerlo, y si recordamos la ley de Ohm, si tenemos una resistencia infinita, por muy baja que sea la corriente que intenta entregar, el voltaje será muy elevado, entregando picos de voltaje muy altos entre los contactos del interruptor. Un interruptor común puede sobrevivir a esto, pero si usamos un BJT para accionar la bobina, esto suele tener un voltaje máximo entre colector y emisor relativamente bajo con respecto al pico de voltaje y se dañará con el tiempo. Para solucionar esto, usamos un diodo en polarización inversa para que cuando se abra el circuito, la bobina entregue la energía al diodo y se descargue de forma segura a través de él. Existen circuitos interesantes que se pueden hacer con relés como osciladores y electrónica digital, que de hecho antes era así y hay personas que replican estos circuitos antiguos con cientos y cientos de relés, como lo verán en este pequeño clip que les estoy dejando. Pueden buscar en YouTube videos de este estilo si lo desean. Sin embargo, como siempre, en estos videos no se puede decir todo sobre un componente, por lo que te invito a poner lo que consideres importante en la caja de comentarios y complementar la información aquí enseñada. Y bien, esto es todo, nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima, chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo 2 sugerencias de otros videos que podrían interesarte. Y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de PayPal, por si deseas hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.